Buenos días. And I am very, very honored and happy to be here. Estoy honrada y feliz de estar aquí. And I apologize, first of all, Me disculpo primero que nada that I'm speaking in English. porque estoy hablando en inglés. Next time you invite me, I hope to have learned Spanish. La próxima vez que me inviten, espero ya hablar español. So I would like to thank my translator, Maria Elisa Mancera, Quiero agradecer a mi traductora María Elisa Mancera, who is translating me and has also translated my poetry for me. que está traduciendo para mí y también ha traducido mi poesía para mí. I'm talking this morning about a project a work in progress called the Map Makers. Hoy estoy hablando sobre mi trabajo en progreso, sobre los creadores, el título provisional es Los creadores de mapas. And I will read two poems from it. But first, I want to explain the origins of the project. Voy a leer dos poemas sobre este trabajo que estoy haciendo, pero primero quiero explicar algunas cosas sobre el origen de este trabajo. More than 20 years ago, for a number of reasons, I spent the day in the map room of the British Museum in London. Hace más de 20 años pasé el día en la sala de mapas del Museo Británico. I had conceived the idea of writing an epic poem centered around the spirit or the memories of a woman from what is present-day Ghana, my country. Había tenido la idea de escribir un poema épico centrado en el espíritu o los recuerdos de una mujer proveniente de lo que hoy es Ghana. This woman had been enslaved and was trying to gather the scattered parts of her spirit from where the pieces of it had been left in many parts of the Atlantic world to which she had been taken. Esta mujer había sido esclavizada y estaba tratando de reunir las partes que se habían extraído de su espíritu y habían sido esparcidas y dejadas en los muchos sitios del mundo atlántico a los que ella había sido llevada. But I wanted the poem to have the gritty reality and geographic specificity. Pero quería que el poema tuviera la cruda realidad y la especificidad geográfica. So I wondered what the towns in Ghana from which she had been taken and then sold actually looked like at the time and went in search of what I could find. Me pregunté cómo serían realmente los pueblos de Ghana, de los que la habían sacado para luego venderla, y fui en busca de lo que pude encontrar. I wrote an article about the experience that I had in that room during that search, but the poem itself never materialized, though it has lain dormant in me for 2 decades as I continue to learn, research, and teach about the diaspora and the transatlantic slave trade. Escribí un artículo sobre la experiencia que tuve en esa habitación haciendo esa búsqueda, pero el poema en sí nunca se materializó. Aunque permaneció dormido en mí durante 2 décadas mientras continuaba aprendiendo, investigando y enseñando sobre la diáspora y la trata transatlántica de esclavos. Then, almost 2 decades later, in fall of 2017, I sailed on the semester at sea as a faculty lecturer. Luego, 2 décadas después, en el otoño de 2017, navegué en el programa llamado Semestre en el Mar como profesora de la facultad. Ese viaje, incluyendo las respuestas de los estudiantes. That's okay. That trip, including the student responses to the 2 courses I taught, helped me crystallize how absolutely critical an experience with place and material culture is to historical and cultural understanding. Ese viaje, incluyendo las respuestas de los estudiantes a los 2 cursos que impartí, me ayudó a cristalizar cuán absolutamente importante es una experiencia con el lugar y la cultura propiamente dicha para la comprensión histórica y cultural. I taught courses on both the literature of the rise of the modern world and on the African diaspora.
Impartí cursos tanto sobre la literatura del surgimiento del mundo moderno como sobre la diáspora africana. As it turned out, our voyage from Europe around Africa and then to the east around the world replicated the voyages of the three empires that have impacted the history of Ghana: Portugal, Holland, and England. Al final resultó que nuestro viaje desde Europa alrededor de África y luego al este alrededor del mundo replicó los viajes de los tres imperios que han impactado la historia de Ghana: Portugal, Holanda e Inglaterra. I'm thinking of the transatlantic slave trade and its legacies in particular. Pienso en la trata transatlántica de esclavos y sus legados en particular. I learned how great is the need for transformative thinking on this subject and on all sides of the Atlantic. We need to rethink not only how that history is taught, but how our cultural workers, such as museum personnel, from docents to museum directors, tour guides and ministers of tourism, and the policy makers who govern all of them, are currently trained. Aprendí cuán grande es la necesidad de un pensamiento transformador sobre este tema en todos los confines del Atlántico. Necesitamos pensar no solo cómo se enseña, sino cómo nuestros trabajadores culturales, como personal de museos, desde docentes a directores, guías turísticos y ministros de turismo, y los políticos responsables por la toma de decisiones que los gobiernan a todos, están formados. Arriving in South America has taught me not only how strong are the African roots and many cultures in South America are, but also how unrecognized and unmemorialized our history is not told. Llegar a América del Sur me ha enseñado no solo lo fuerte que son las raíces africanas y muchas culturas en América del Sur, sino también lo poco reconocidas y recordadas que son. Nuestra historia no se cuenta. I believe that my decades as a scholar of the African diaspora, combined with my appointment as the ambassador of Ghana, resident in Brazil, but accredited to all the countries of South America, puts me in a unique position to attempt something creative to face this issue. Creo que mis décadas como académica de la diáspora africana, combinadas con mi nombramiento como embajadora de Ghana, residente en Brasil pero acreditada en todos los países de América del Sur, me coloca en una posición única para intentar algo creativo para enfrentar este problema. So, with this background and the privilege of being chosen in celebration of their 40 years of existence as a legacy artist by the Black Theatre Company, where I've been living in the United States, has inspired me and given me the opportunity to return to that 20-year-old dormant inspiration. Entonces, con estos antecedentes, el privilegio de ser elegida en la celebración de los 40 años de existencia por la Compañía de Teatro Negro como artista delegado en los Estados Unidos, donde he vivido, me ha inspirado y me ha dado la oportunidad para volver a esa inspiración dormida hace 20 años. I envision a series of poetic, dramatic monologues with the original spirit I thought of as the maternal figure looking for her lost children. Visualizo una serie de monólogos dramáticos, poéticos, conservando el espíritu original. Pensé en la figura materna en busca de sus hijos perdidos. There are 3 children, all daughters, who will be taken as commodities to work on a commodity of importance to each of the empires that conquered Ghana. Hay 3 niños, todas niñas, que habrían sido tratadas como mercancías para trabajar en una instalación de importancia para cada uno de los imperios que conquistaron Ghana. The 3 daughters, black gold, sweet tea, and cocoa butter, end up in the gold mining and sugar and cocoa plantations of Brazil, Guyana, and Suriname.
Las 3 hijas, oro negro, té dulce y mantequilla de cacao, terminaron en los pueblos mineros de oro y plantaciones de azúcar y cacao de Brasil, Guyana y Surinam. The monologues explore the mother's loss and their experiences and legacies. Or so I thought at the start, but I'm discovering that voices that wish to be heard will come to you anyhow, no matter who you think they ought to be. Los monólogos exploran la pérdida de la madre y sus experiencias y legados, o eso pensé al principio, pero estoy descubriendo que las voces que desean ser escuchadas vendrán a ti de todos modos, no importa quién creas que debería ser. So finally, a visual text, and I think those of us watching will see the picture of a painting that I discovered in November of 2019. Sí. Finalmente un texto visual y creo que quienes están observando nos van a ver esa pintura proyectada de una pintura que descubrí. Yeah, I found it. I saw it in 2019. Sí, que encontré en 2019. November 2019 was a month or so after I had drafted the description of the project I've just told you about. And I was invited to an exhibition at a private gallery in Brasilia. Fui invitada a una exposición en una galería privada en Brasilia en 2019. I have collected art by black women of Africa and her diaspora for 40 years. He coleccionado arte sobre mujeres negras de África y su diáspora durante 40 años. And Leni Vasconcelos, an Afro-Brazilian artist living in Germany, had come home for an exhibition of about a dozen oil paintings she had produced as a result of long trips through West Africa. Y la artista afro-brasileña Leni Vasconcelos, que vive en Alemania, había regresado a casa para una exposición de una docena de pinturas al óleo que había producido como resultado de largos viajes a África. It was a small gallery and the 12 paintings were all it could hold. Era una galería pequeña, las 12 pinturas era todo lo que podían exhibir. And as you entered the gallery, you could see just one painting on your left as you walked in. But then there was a wall and an archway. So the only other painting visible was diagonally across the room on the opposite wall. And I was immediately drawn to it. Cuando se entraba en la galería podías ver solo una pintura a tu izquierda mientras entrabas, pero luego había una pared y un arco, por lo que la única otra pintura visible estaba en diagonal a través de la habitación en la pared opuesta, y yo fui inmediatamente atraída por ella. I went to it almost compulsively, like it was a magnet, and it was a portrait of what I can only describe as a spirit woman walking out upon the waters. Fui hacia ella casi compulsivamente, como si fuera un imán. Era un retrato de lo que solo puedo describir como el espíritu de una mujer caminando sobre las aguas. I went to look at it and see what it was called, and it was called Elmina. Elmina Castle is the largest surviving European structure on the West African coast. It's a slave trading fort built by the Portuguese in 1484, and Elmina is in Ghana. Enseguida fui a verlo y vi cómo se llamaba. Se llamaba Elmina. El castillo de Elmina es la estructura europea más grande que sobrevive en las costas de África Occidental. Un fuerte dedicado al comercio de esclavos construido por los portugueses en 1484. Elmina está en Ghana. It is the only painting of the 12 inspired by Ghana, and I knew I had to have it. In fact, I bought it because I knew she was the center of my poem. She was the seeking mother.
y fue el único cuadro de los 12 inspirado en Ghana. Sabía que tenía que tenerlo. Ella es, y supe de inmediato que era el centro de mi poema. Ella era la madre que buscaba. So I want to share two poems. The first, a new poem, which are the opening words that came to me, which are the echo of that haunted mother's voice as it came to me in a dream. Así que me gustaría compartir dos poemas. Primero, un poema nuevo, las palabras iniciales que me llegaron como el eco de la voz fantasmal de la madre, tal como me llegó en un sueño. And it is followed immediately by a second poem called Ancestral Milk, based on an experience I had with a group of colleagues and students one summer when we were following the internal routes of Ghana and Benin and arrived in a place called Salaga. Seguido inmediatamente por un segundo poema llamado Leche Ancestral, basado en una experiencia que tuve con un grupo de colegas y estudiantes un verano, siguiendo las rutas internas de los esclavos de Ghana y Benín. As you wish. We could do that. I will read the poem in English in its entirety, and then Maria Leza will read the Portuguese version. Voy a leer el poema en inglés por completo y luego yo voy a leérselos en español. A searching mother's voice. My maps are drawn in blood and water. Menstrual blood, life blood, sacrificial blood. The water cleans the blood out, but it is blood that purifies. So my womb and wounded feet have traced these maps in blood. Suddenly, a sadness overcomes me. The Lord sees my sorrows. I do not like being a woman whose soul is normal to grief. At first, the tracing was easy. My daughters left one by one. One by one, I watched them go. And then, like me, they multiplied. So who to follow? Which is more compelling, the source or the outflow? The river or its overflowing tributaries? I do not like being a woman whose soul is normal to grief. Grief is a greedy living thing, so I join the priestesses who stayed in their rituals. La voz de una madre que buscaba. Mis mapas están dibujados en agua y sangre. Sangre menstrual, sangre de vida, sangre de sacrificio. El agua limpia la sangre, pero es la sangre la que purifica. Así mi vientre y mis pies heridos han trazado estos mapas en sangre. De repente me invade una tristeza. El Señor ve mis pesares. No me gusta ser una mujer para cuya alma es normal el duelo. Al principio el rastreo fue fácil. Mis hijas se fueron una a una. A cada una las vi ir una por una. Y luego como yo se multiplicaron, entonces ¿a cuál seguir? ¿Cuál es más atrayente, la fuente o el flujo? ¿El río o los desbordantes afluentes? No me gusta ser una mujer para cuya alma es normal el duelo. El dolor es un ser vivo y codicioso. Me uno a las sacerdotisas que se quedaron en sus rituales. And now, thank you. And now, the words of the priestess in her rituals.
The poem is called Ancestral Milk. It is in 3 parts, and I will read each one part, and Maria Lisa will do the Portuguese, then I'll read the second part. And I want to show, the first poem was a dream. This one actually happened to me and my friends. Ok, este poema está dividido en 3 partes y son las palabras de la sacerdotisa. El primero fue un sueño, pero esto realmente lo viví. Voy a leer primero una parte y luego leo yo la parte en español y así las 3 partes. Part 1, White Calico. Beyond the markets on the outskirts of Salaga, in what used to be wilderness, you will find a solitary baobab tree wrapped in white calico in a vegetable garden planted with corn. Baobab trees are sacred. They grow large and live long and are strong enough to contain the spirits of ancestors and the unquiet dead. White calico rings this ancient tree of accidental sanctity where the dead en route were dumped. Not buried, but deposited as refuse beside the still living, abandoned, dying, chained by the neck to the trunk. And through the centuries, bark has encrusted the iron staples like scabs over sores, obscuring the cause of the infection with a scaly patina gnarled by time and circumstance and silent sorrow. Leche ancestral, calicó blanco. Más allá del mercado, en las afueras de Salaga, en lo que solía ser un desierto, encontrarás un solitario árbol de baobab, envuelto en calicó blanco, en un huerto sembrado de maíz. Los árboles de baobab son sagrados, crecen mucho, viven mucho y son fuertes, lo suficientemente fuertes como para contener los espíritus de los antepasados y los muertos sin descanso. Anillos de calicó blanco en este antiguo árbol de santidad accidental, donde eran arrojados los que morían en el camino, no enterrados, sino depositados como basura, junto a los que aún estaban vivos, abandonados a morir, encadenados por el cuello al tronco. A lo largo de los siglos, la corteza se ha incrustado en grapas de hierro como costras sobre llagas, oscureciendo la causa de la infección con una pátina escamosa retorcida por el tiempo, las circunstancias y el sufrimiento silencioso. Part 2, White Cowries. A priestess, the cowrie shells of office on her neck and wrists, tends to the crop to keep the garden tidy. Interrupted, she pauses to explain the functions of her office. Every Friday and every Monday, year after year, she nourishes spirits with milk to keep them safe under this tree, performing her lonely office of tending the unmarked graves of the abandoned dead of unknown family, feeding fresh milk to the spirits of captives who died walking to or marching from this market of slaves. Every Friday and every Monday through the centuries, where Muslims traded the peoples to the north and sold them to the Christians in the south, her family of traditional priests have fed the spirits of the dead and continue to do so long after the trade in flesh has stopped and Muslims and Christians trade peacefully
in whatever new commodity needs exchanging in their age. Gold, gunpowder, cola nuts, leather goods, fabrics, second-hand car parts. What is the depth of anguish, and what the faith that commits mother, sister, daughter, niece, week in and week out through the centuries to perform this lonely office, unwitnessed, unsupported, unacknowledged. Parte 2. Caracoles cauri blancos. Una sacerdotisa, los caracoles cauri blancos de oficio en su cuello y muñeca, se ocupan de la cosecha para mantener el jardín ordenado. Interrumpida hace una pausa para explicar las funciones de su oficio. Todos los viernes y todos los lunes, año tras año, ella nutre a los espíritus con leche para mantenerlo a salvo bajo este árbol, realizando su solitario oficio de cuidar las tumbas anónimas de los muertos abandonados de familia desconocida, alimentando con leche fresca a los espíritus de los cautivos que morían cuando caminaban hacia o se marchaban de este mercado de esclavos. Todos los viernes y todos los lunes, a lo largo de los siglos, mientras los musulmanes atacaban a los pueblos del norte y los vendían a los cristianos del sur. Su familia de sacerdotes tradicionales ha alimentado los espíritus de los muertos y continúan haciéndolo mucho después de que el comercio de carne se detuviera y los musulmanes y cristianos comerciaran pacíficamente con las nuevas mercancías que necesitaban ser intercambiadas en su época: oro, pólvora, nueces de cola, artículos de cuero, telas, piezas de automóviles de segunda mano. ¿Cuál es la profundidad de la angustia y cuál es la fe que compromete a madre, hermana, hija, sobrina, semana tras semana a lo largo de los siglos, a realizar este oficio solitario, sin testigos, sin apoyo, sin reconocimiento? Part 3, white milk. Once this was wilderness and foreboding forest, where vultures preyed on the bones of those who would not be missed or could never be found. But these women found you and knew someone would miss you. Too late to tend to your bodies, year after year they nourish your spirits with milk to keep you safe under this tree. For fed spirits can be satiated and made happy, can be made to dance under the protection of these branches. So here, in a place where named ancestors drink greedily the clear spirits poured out by those of their own blood, you, unnamed lost spirits, crave cow's milk for food in your limbo of time. So, come, eat, you who marched the trail of tears and died here. You, the rebellious, and you, the weak. Come, eat, you whose spirits were broken by the flesh markets and the forts. You, the heroic, and you, the conspirators. Come, eat, you who just tried to make a way to live and faltered. You of unnameable ancestors and unknown descendants, come here. After all, you are safe. Here, every Friday and every Monday, one woman at a time, through the centuries, has prayed for you, has fed you milk under a baobab tree, scarred by your iron, and swathed in calico to greet you through the centuries, unwitnessed,
unacknowledged, unmemorialized. Parte 3. Leche blanca. Una vez esto fue un desierto y un bosque amenazante, donde los buitres se alimentaban de los huesos de aquellos a quienes nadie extrañaría o nunca podrían encontrar. Pero estas mujeres te encontraron y supieron que alguien te extrañaría. Demasiado tarde para cuidar sus cuerpos, año tras año alimentan sus espíritus con leche para mantenerlos a salvo bajo este árbol, porque los espíritus alimentados pueden saciarse y alegrarse. Se les puede hacer bailar bajo la protección de estas ramas. Así que aquí, en un lugar donde los ancestros nombrados beben con avidez los espíritus claros vertidos por los de su propia sangre, ustedes, espíritus perdidos sin nombre, anhelan la leche de la vaca como alimento en su limbo sin tiempo. Así que vengan, coman, ustedes que marcharon por el camino de las lágrimas y murieron aquí. Ustedes los rebeldes y ustedes los débiles. Vengan, coman, ustedes cuyos espíritus fueron quebrantados por los mercados de carne y los fuertes. Ustedes los heroicos y ustedes los conspiradores. Vengan, coman. Ustedes que trataron de encontrar solo una manera de vivir y fallaron. Ustedes, de antepasados innombrables y descendientes desconocidos, vengan aquí, después de todo están a salvo. Aquí cada viernes y cada lunes, una mujer a la vez, a lo largo de los siglos, ha orado por ti. Te ha alimentado con leche bajo un árbol de baobab, marcado por tu hierro y envuelto en calicó para saludarte a lo largo de los siglos, sin testigos, sin reconocimiento, sin memoria. Thank you. Buenos días. Muy agradecida por este espacio. Excelentísima embajadora del país de Ghana en América Latina, compañera de Venezuela, traductora y todos los que estamos aquí. Agradecida en grado superlativo de tener la oportunidad de tener a una mujer importantísima del pueblo africano en este evento. Soy una mujer negra de Colombia que sigue pensando en la madre patria. Pertenezco a la diáspora africana. Pertenezco a esos cientos de miles de negros o de personas que fueron traídas en calidad de esclavos, que fueron secuestrados en su patria y traídos a América Latina, para ocupar o para realizar actividades que los otros no podían hacer. Pero sobre todo, ayudamos a construir todos estos países y nosotros no aparecemos en la historia como personas que contribuyeron al crecimiento y al fortalecimiento de la riqueza y el engrandecimiento de estos países. Pertenezco a la diáspora africana y hay algo que nos hace sentir orgullosos. Es nuestra madre África, aún sin conocerlo. Porque nuestros antepasados, nuestros ancestros,
sembraron tan fuerte la semilla de esa madre perdida que aún nosotros, 400 siglos después, la añoramos y la recordamos. Hemos atesorado lo poco que nuestros antepasados pudieron guardar y que para nosotros y nosotras ha sido un tesoro. Y lo seguimos replicando, aún sin tener estos elementos como el que yo acabo de escuchar. Solo con las enseñanzas y el amor por la patria que nos dejaron bien cimentados. Como escritora afrocolombiana, mujer negra del Pacífico, he escrito poemas y casi en todos hago énfasis al tono de mi piel y a mi procedencia africana. Como maestra, he tratado de llevar a mis alumnos a los diferentes colegios y en los diferentes países donde he estado, el amor por la cultura africana, el amor por mis ancestros y todo lo que nos tocó luchar y sufrir para hoy poder tener los espacios que estamos ocupando. Yo tengo un poema que creo que con eso me va a sintetizar lo que le acabo de decir. Generalmente lo digo de pie, pero bueno, en este momento estamos sentados y lo vamos a decir sentados. El poema se llama Negra Soy. Lo pueden encontrar en Google, lo pueden encontrar en YouTube, en cualquiera de esos espacios de las plataformas, porque ha sido muy escuchado y muy valorado. El poema dice, negra soy. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo mi raza y es negra, y negra me hizo Dios. Y otros enredan el cuento llamándome de color, dizque para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy. De mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo las cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y de ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienzo a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Esto en cuanto a mi poesía,
Pero resulta que soy maestra y como maestra no encontraba los textos donde nos incluyeran. El Ministerio de Educación en el pénsul no nos incluía. Yo vengo de una comunidad de negros en el Pacífico colombiano y el 90% éramos negros y lo que nos enseñaban no tenía ninguna relación con nuestra cultura y con nuestra identidad. Cuando estudiaba me pasó eso. Y vengo yo como maestra también en la misma circunstancia. Nuestros cuentos no eran tenidos en cuenta. Yo soy una mujer oral. Vengo de la oralidad. Y aunque tengo algunos títulos académicos en diferentes universidades, no dejo la oralidad porque ha sido la columna vertebral de nuestra cultura. Nos contaban, nos hablaban, nos enseñaban, nos enseñaban valores a través de la oralidad. Porque a falta de la grafía, era en forma oral que nos educaban en valores. Entonces, empecé a escribir cuentos de niños en el aula de clase, donde mis alumnos eran los protagonistas de las historias. Eso hizo que yo me fuera elegida como la mejor maestra en el 2010. Porque mis alumnos empezaron a aprender, a motivarse, porque querían ser los protagonistas de mi obra. Entonces, eso hacía que fueran los mejores, para que fueran incluidos, fueran los personajes. Fue una época muy agradable. Y luego mandé a publicar, mandé a hacer libros ilustrados, donde los niños negros se vieran reflejados, que ellos pudieran verse y los no negros también vernos en los textos de literatura que se iban a trabajar en el aula. Hice un poema que se llama La muñeca negra, escribí. A partir de ese poema, escribí un cuento que se llama La muñeca negra y después unas muñecas. El poema La muñeca negra, yo creo que ya para concluir, no sé qué tiempo tenemos. El poema La muñeca negra dice así: le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios. Y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí de mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita
lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y haz tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada de mí, se apiadó y me hizo una muñeca oscurita, como yo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy orgullosa de conseguirme hoy al lado de estas dos grandes mujeres que nos acompañan y nos visitan en nuestra grande y hermosa tierra venezolana. Estoy orgullosa de que estén con nosotros y que compartan con nosotros nuestras vivencias, sus vivencias. Creo en la emancipación de las conciencias, en la diversidad cultural, en la decolonización como forma patrimonial de la construcción de los pueblos nuevos y la visualización de cada uno de nosotros como nación. Estoy feliz, de verdad, porque esa es mi línea de investigación como investigadora cultural y como escritora venezolana. Soy de Cojedes, de una tierra que se parece mucho a África por su calor, que se parece mucho a Colombia por el sabor de su gente, por sus aguas cristalinas. En mi tierra hay negro por bojote, hay negro por bastante. Mi tierra es la tierra caliente de Venezuela. Por Cojedes pasa todo el mundo, por la autopista. Si vas para Valencia, desde los Andes tienes que pasar por Cojedes. Si vienes de Maracaibo por tierra para Caracas, tienes que pasar por Cojedes. Si vas para los llanos, si vas para cualquier parte, Cojedes está en el centro en forma de corazón en Venezuela. Mi temática comienza como pedagoga desde la parte infantil en mi primera etapa. Como titiritera, como cuentacuento, como narradora oral, fui desarrollando la creación a través de los cuentos orales y de los cuentos literarios, transformándolos a la oralidad y de la oralidad a la lituralidad para construir formas, cómo llegar a los niños que no leían en Cojedes, en Mérida, en los páramos andinos, porque yo me crié en Mérida, yo soy diversa, por eso hablo de la diversidad cultural, porque Venezuela es un país diverso. Soy hija de negro indígena. Mi abuelo era indígena del Pao, cuando existían los indígenas en el Pao de Cojedes. Ya no hay tierra indígena, fue tierra indígena hasta los 90. Pero mi abuelo fue indígena, pero era un indígena negro de ojos azules verdosos, rayados. ¿Por qué? Porque por ahí estuvieron los alemanes y nos dejaron esa herencia. Esa herencia que fue una herencia colonizadora y que nos cambió, pero nos cambió un sabor distinto a ellos, porque nosotros tenemos una capital que se llama San Carlos de Austria. Somos austriacos. Pero somos sabor llanero porque somos arpa, cuatro y maraca, somos tambor y somos también un enlace
de lo arábico, porque tenemos muchas familias árabes en nuestro territorio y tenemos muchas familias de Oriente, chinas, tailandesas, tenemos variedad, una diversidad de fusiones. Dentro de esa diversidad de fusiones, a mí me toca hacer una reingeniería patrimonial de eso, porque nosotros estamos construyendo nuestra venezolanidad, pero nuestra venezolanidad es inclusiva. Nosotros estamos incluyendo a todos, porque somos una patria revolucionaria en función de eso. Mis primeros libros, El teatro en el aula, en él no solamente se escribe cómo es la historia del teatro de títeres, la que nosotros conocemos. Esto yo lo hice hace mucho tiempo, muchos años, cuando todavía no se escribía mucho en computadora aquí en Venezuela. Se editó en varios folletines, cuando no existía todo artesanal, y después fue pasando a la parte formal, y ahora está en digital, en libros digitales, en la internet. Cuando yo comencé a escribir, gracias, mi amor. Cuando yo comencé a escribir, era una ensoñación lúdica. Una ensoñación lúdica que escribía porque quería ser escritora. Y después me fui formando poco a poco, hasta estudiar y ahora ser investigadora cultural, no solamente escritora, no solamente comunicadora social, sino investigadora de lo cultural, de la esencia del hombre, de lo que siente el pueblo en la calle, de lo que van sintiendo nuestros ancestros y nuestras esperanzas. De allí nace una de las venas de la decolonización de la conciencia, porque nuestros jóvenes están bombardeados diariamente por la mediática, por el tum-tum, por el rap, por el hip hop, por todas estas melodías deformadoras de conciencia. Y yo me encuentro gente del pueblo, gente de a pie, gente que para llegar a la escuela tiene que durar 3, 4 horas, ¿verdad? Porque son del campo. Ahora nuestro estado ha inventado unas carretas donde se llevan, porque allí no hay transitar en la sabana, no hay transporte, ¿verdad? Entonces llegan a sus escuelas bolivarianas donde tienen su apoyo a pesar del bloqueo, sus comidas, y se encuentran bombardeados diariamente, porque sí hay en los campos, sí hay internet, sí hay radio, sí hay otras cosas, y están bombardeados mediáticamente por esas nuevas formas. Y se van como desarraigando de la conciencia de lo que somos. Entonces, ¿cómo hacerle entender que el mito de Tiriguá, una indígena cojedeña, que según nuestros cronistas, de ahí nace el nombre del río Tiriguá, es una de las tantas leyendas que hay allí, y que ellos entiendan eso como de ellos? Entonces comencé a escribir monólogos indígenas, porque de la distancia que existía entre el compartir de uno u otro de los que estudiaban o iban a recibir la recepción de lo que estaba yo aportándoles, era muy lejos para que se encontraran, porque el teatro es de varios, ¿verdad? Pero también existe el monólogo dentro del hecho teatral. Y allí construí el mito de Tiriguá como obra de teatro colectiva de varios autores, y construí también el monólogo de Tiriguá, el monólogo de Yarúa, nuestra India Yara, de las tierras de Sorte, de donde nace María Leonza, de los diferentes nombres que lleva ese legado indígena que por alguna razón nuestra iglesia había desapropiado de nuestra conciencia en nuestra juventud.
También monólogos como de Urquía, una guerrera cacica indígena. Les voy a leer un poquito para que vean la aproximación literaria, dramática, de esa forma de construcción. Monólogos indígenas. Urimare, la princesa guerrera. Monólogo. Voz grave, lenta y serena. Sean estas 3 plumas rojas el símbolo de la sangre de tu padre y de tu pueblo, que ha sido derramada por el invasor que viene a atravesarnos nuestra tierra. Defiéndelas con honor, le dice Urimare a su hijo cuando le entrega las 3 plumas de el cacique Guaycaipuro. En otro espacio, Urimare le grita, como ella era guerrera, ella luchó, estuvo en la conferencia, según los historiadores orales, los cronistas, estuvo en la conferencia conjunto con otras cacicas que estuvieron con el gran cacique Guaycaipuro en la guerra contra los españoles. Dice, Urimare, siempre escucho ese nombre y me alegra el alma. ¿Qué significa? Ponzoña de abeja. Esa soy yo, Urimare, la primera cacica de Venezuela, la hija del cacique Aramaipuro y jefa Uricao. Los jóvenes van teniendo acercamiento con estos monólogos que narran e interpretan de forma dramática y lo ven de una manera vivencial nuestra historia de una manera amena y la viven como de ellos y son transformados en conciencia cuando salen de los auditorios donde hacemos, bien sean las lecturas dramatizadas de estos textos que yo escribo e interpreto, o los jóvenes que narran y ellos reciben esa obra escénica en escena. Este es Yarúa. Yarúa es uno de los nombres que tiene la India Yara. La India Yara, la princesa María Leonza. No tema. Hace tiempo que no hablo con nadie. No había escuchado palabras humanas desde hace mucho. Embestida, no recuerdo hace cuántas lunas me interné dentro de esta selva, huyendo de la realidad perdida en mí. Porque la leyenda cuenta que Yara, la India Yara, huyendo de los españoles, se lanza a un pozo de agua y se pierde en la gran montaña de Chivacoa. Entonces, ella sale al encuentro del público y le dicen que no teman, como gran indígena, cacica, reina, princesa, y empieza a narrar su historia y convence al público espectador de una forma vivencial lo que es su historia y es la historia de nosotros
que no conocemos de Yara, de la India Yara. Toco también a Tiramuto. Tiramuto es un guerrero indígena de Tinaco, el asentamiento cerca de la carretera. Cuando vamos de Valencia a Barinas, hay un pueblo que se llama Tinaco. Tiene una montañita, un cerro, que brama porque tiene agua por dentro. Mucha gente dice que es volcánico porque tiene aguas termales y se llama Tinaco en nombre de tinaja de agua, pero Tinaco es el nombre de un indígena que le da la leyenda a esa montaña que tenemos nosotros allá y que para nosotros es una leyenda que refresca nuestra historia de la construcción de ese pueblo que viene siendo, según los cronistas de la época, la Atenas de Cojedes. La Atenas de Cojedes porque de ahí nacen muchos poetas. Entonces, ese es otro de los monólogos en lo que va del concepto de la descolonización y la conciencia dentro de la formación educativa que estoy realizando como escritora. Como escritora también en el proceso de orientación corporal en el hecho de las artes escénicas, trabajo con apuntes de la expresión corporal, donde se trabaja el cuerpo, la memoria, las emociones, desde el trabajo de la tierra, por lo menos el barro, este barro mío que es tuyo y se va construyendo y el discípulo, el educando, el estudiante, el nuevo creador, se va embutiendo y va creciendo en su memoria escénica a través de ello. Obras emancipadoras de la memoria como Manuela Tinoco o Teresa Cornejo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Teresa Cornejo? De Manuela Tinoco, ¿no? Bueno, Manuela Tinoco y Teresa Cornejo fueron soldadas vestidas de hombres, según el diario de Rafael Urdaneta y según los discursos de orden de la primera promoción de mujeres militares de Colombia y de mujeres policías de Colombia. Pero ¿saben de dónde eran esas mujeres? De Cojedes, del 1812, desconocidas para muchas. Yo estoy escribiendo una novela que habla sobre ese desplazamiento de esas mujeres cojedeñas en la construcción de la República de Venezuela. Ese es un legado silencioso. Yo le doy voz con mi literatura, le doy voz a esas voces escondidas de nuestra historia. Ese es lo que estoy realizando, lo que estoy escribiendo. Investigo la memoria histórica de los que están escondidos en la historia. Una de las preguntas generadoras que compartía yo con el maestro José Daniel Suárez, yo le hacía una pregunta: ¿quién fue primero? ¿Qué Manuela fue primero? La Manuelita Sáenz, que también hago un monólogo de Manuela Sáenz, de la conciencia de lo que ella fue como mujer, de los diarios de Manuela, de las pocas investigaciones científicas que se han mantenido de ella, porque todo lo de ella, la mayoría de las cosas que ella se llevó para donde ella terminó enferma con el virus, que le quemaron sus cosas porque podía contaminar a los otros, ¿verdad?
De esas pequeñas cosas que todavía hojas que quedan sueltas, yo investigué y construí un monólogo desde la esencia de Manuela guerrera, porque de Manuela emancipadora. Pero antes de esa Manuela emancipadora, nosotros tuvimos a las Manuelas, porque fue desde aquí, desde Venezuela, que salieron las Manuelas, la Manuela Tinoco, comadre de Josefa Camejo, que le dijo, ponte el uniforme porque las mujeres partimos de aquí, de las tierras cojedeñas, a la campaña admirable con uniforme, y comencé a escribir ese monólogo. Entonces, esa esencia histórica es la que yo estoy llevando a la literaturidad escénica y a la literalidad de la novela heroica, patriótica, femenina. Gracias. Sí. ¿No tenemos maestra de ceremonia? Do you want to say something? Just thank you. Ella quiere agradecer. I just want to say how happy I am to have shared this platform with the two of you. Estoy feliz de haber compartido con ustedes. And to share with you that the things you're thinking and feeling, you are not forgotten, and we are doing the same work on the other side. Venimos del mismo mundo. There are women around the world, Hay all over Africa, muchas and the mujeres alrededor del diaspora. mundo, todas africanas, who are doing the same work. y dicen las mismas palabras. And we just need to know each other's names. We don't only need to know the names of the heroes of the past, we need to know each other's names. No tenemos que conocer los nombres de los héroes del pasado, sino tenemos que conocernos nosotras. Muchas gracias. Vengo desde Colombia y muy agradecida por este evento. Agradezco a la gente de Venezuela, al Ministerio de Cultura de mi país, a CERLAC, por haberme dado la oportunidad de este encuentro. Doctora, para mí es un placer increíble poder estar en este espacio con usted y haberla escuchado. Usted también, el arte de poder llevar a las aulas ese trabajo y que la gente, las nuevas generaciones conozcan nuestra historia. Estamos comprometidas, en este caso, con replicar, con crear, con difundir a las nuevas generaciones estos trabajos para que ellos tengan una base para que puedan seguir. Muchas gracias. Bueno, agradezco al CENAL por darme la oportunidad y de incluir a todas las mujeres escritoras de Venezuela a este maravilloso evento. Gracias.